Sin más, quiero invitarle que vaya a su Biblia, a Ageo capítulo 1, Ageo capítulo 1, versículo 14. Yo cuando meditaba en esta palabra, podía extraer lo que produjo un despertar espiritual en el pueblo de Dios, ¿no? Como les decía, el pueblo de Dios había estado cautivo 70 años. Y ya unos cuantos años ya que estaba en Jerusalén, y tenían que reconstruir el templo donde adoraban al Señor, ¿no? Pero muchos de ellos venían muy desanimados, venían muy desalentados, y quizás estaban priorizando sus cosas personales antes que el Señor, ¿no? Entonces, vamos a ver, no lo vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ver que empezaron a tener problemas económicos porque Dios quería llamarles la atención. Recuerden que ellos se solventaban con lo que era toda la agricultura, la ganadería, y cuando no llovía, se venía la complicación. No había pasturas, se morían los animales, y estaban empezando a caer, digamos, en desgracia, como sería, en miseria, ¿no? Entonces decían que sembraban mucho y todo se le iba, digamos, no les rendía el dinero, no les rendía, y estaban, digamos, económicamente mal, y la causa de esa era que Dios mismo permitió ese trato, porque ellos estaban ocupados más en sus casas, en sus cosas personales, y habían abandonado la casa del Señor, habían abandonado la obra de Dios, ¿no? Como que su corazón estaba más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Entonces, si usted después lee todo el capítulo 1, va a ver que el Señor mismo dice: yo traje la sequía, ¿no? Yo la provoqué, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando hay sequía, se empieza a desesperar la gente, ¿no? Nos estaba pasando hace unos días, ¿no? Un hermano me contaba y decía: pastor, los pastos están secos, tiene que llover algo. Y bueno, el hermano oraba, y yo sé que Dios escucha la oración, ¿no? Y muchos hermanos en Cristo que también tienen campos, también clamaron. Y bueno, vino la lluvia y creemos que va a seguir lloviendo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero también es un llamado de atención, ¿no? Siempre que Dios detuvo la lluvia es porque quiere hacer reflexionar a la gente que si Dios no está en el tema, nada funciona. ¿Cuántos entienden esto? Por eso dice la Biblia que busquemos a Dios, que busquemos las cosas de Dios, y que lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces, hablar con Dios, orar, buscar la presencia de Dios, llenarnos del Espíritu, y Dios todo empieza a fluir, y el cielo se empieza a abrir. Entonces, como le decía, el pueblo estaba desanimado, estaba desalentado y estaba ocupado de otras cosas. Dios hizo algo que solo lo puede hacer Él. Dice la Biblia que Él produce el hacer como el querer por su voluntad. Entonces, Él trajo un despertar espiritual y empezó a motivarlos, y empezó a alentarlos, y empezó a unirlos, y vamos a extraer las cosas hermosas que produjo un despertar espiritual. Amén. Vamos a leer esta palabra, capítulo 1, versículo 14. Dice así: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, háblanos a través de las Escrituras, tu palabra, para que, Señor, lo que sucedió en ese tiempo también suceda en nuestro corazón y suceda en medio del pueblo cristiano, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
Háblanos a través de tu palabra y confirma tu palabra en esta noche con poder, con gloria, saturándonos del poder de tu Espíritu y levantándonos en victoria en esta noche, Señor, para que en un despertar personal, en un despertar corporativo, Señor, podamos ver un avivamiento poderoso para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Es que, pastor, un despertar espiritual. Es cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios tan profunda que somos motivados, que somos animados, que somos encendidos, no solo a tener un altar diario con Dios y una búsqueda, sino a trabajar en equipo para extender la obra del Señor. Amén. Y cuando hay un despertar espiritual, hay arrepentimiento, hay confesión, hay entrega, hay disposición, hay mano de obra y hay un florecimiento espiritual en la vida de una persona y en la vida de la iglesia. ¿Cuántos quieren un despertar espiritual? Ellos estaban no solo que adormecidos espiritualmente, sino también desanimados, desalentados, ¿no? Quizás estaban comenzando el año y decían, terminé el año mal y comencé el año más o menos. Y estaban todos medio pinchados, ¿no? Pero yo creo que Dios, hermano, quiere alentarnos en esta noche. Dios quiere animarnos. Dios quiere poner en nosotros su sentir. Y Dios está buscando gente que tenga disposición, ¿no? Pero aquí Dios hizo algo muy sobrenatural, ¿no? Como Dios lo hizo en el Pentecostés, como Dios lo hizo en tantos avivamientos a través de la historia. El Espíritu de Dios irrumpió, como hace unos minutos, pero imagínese 100 veces más. Pastor, se nos queman los pelos, ¿no? Pero bueno, así pasó, ¿no? Aquí en Argentina, en el año 54, casi 2 millones de personas se convirtieron en la cancha de Atlanta y las ambulancias iban con los enfermos, los paralíticos, los ciegos a que el evangelista orara, y toda esa cancha, todas las noches había milagros extraordinarios. Y la gente se arrepentía y confesaba sus pecados y decía, necesito de Dios. Y lloraban en el altar porque reconocían que estaban lejos de Dios, ¿no? Después tuvimos otro avivamiento también con el hermano Carlos Anacondia, donde millones de personas, íbamos con mi esposa a las carpas abarrotadas, miles y miles llegaban a recibir a Jesucristo, a recibir milagros, a ser liberados de maldiciones. Y bueno, un avivamiento siempre es bueno para uno y es bueno para el cuerpo y es bueno para la ciudad. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Y yo creo que tenemos que buscarlo, hermano. Tenemos que buscar. ¿Y cómo lo buscamos personalmente primero? Y fíjese que la mayoría de los avivamientos no comenzaron con multitudes, comenzaron con un grupito chiquito que dijeron, vamos a buscar un avivamiento, ¿no? El avivamiento de Gales, el avivamiento de las Islas Híbridas, el avivamiento en Chile, el avivamiento en Almolonga, donde ciudades enteras se convirtieron a Cristo, lo que había sequía, donde salían las verduritas chiquititas. Sí, si usted, le voy a compartir el video con los chicos de mi grupo, cómo Dios empezó a bendecir la tierra, la lluvia empezó a caer, hermano, eso está en los diarios y está en internet. Digamos, el Señor prosperó esas ciudades que antes de ese avivamiento había alcohol, había drogas, había robo, había muerte. El diablo había tomado control de la ciudad. Pero hubo un grupo de personas que empezaron a orar, se unieron, empezaron a clamar y a llevar el mensaje. Y Almolonga fue realmente una explosión espiritual, como lo pasó aquí también en el norte, allí por el norte, por el Chaco, por Misiones, donde también se empezaron a juntar, también hubo un avivamiento. Y yo creo que Dios, hermano, es el mismo, hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Dios quiere, hermano, hacer algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene que haber en nosotros esa disposición de decir, Señor, si estoy dormido, despertame. ¿Cuántos dicen amén? Mirá lo que está a tu lado, amén. Si estamos dormidos, despertame, Señor. Amén. Y el despertar, hermano, es una entrega, es un compromiso,
es una alegría de poder participar en la obra del Señor. ¿Y qué produjo ahí este despertar? Que el Señor, fíjese que fue, digamos, encadenado. Si usted mira el versículo 14, arrancó desde las autoridades hasta el pueblo. Fíjese, despertó Jehová. ¿Quién despertó? Jehová. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. ¿Dónde arrancó? Por la cabeza. Estaba encendido, despertó el espíritu de este gobernador. Pero empezó a manifestarse un avivamiento que se trasladó hasta el propio pueblo, ¿no? Después siguió, fíjese lo que Dios hace, ¿no? Las autoridades. Dice, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, despertó también el espíritu del sacerdote. Y escuche, y el espíritu de todo el pueblo. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿no? El Espíritu Santo empezó a encender al pueblo. Ya no había un predicador, había cientos. Ya no había alguien que venía a pintar, había cientos. Ya no había un evangelista, había cientos. Imagínese eso, hermano. Lo que pasó también en Pensacola. Recuerdo que ese hermano estuvo en la iglesia donde yo me convertí. Dios lo usó para un avivamiento en Pensacola. Gente de todo el mundo iba a la ciudad porque era un avivamiento. La gente de la ciudad corría a la iglesia y venían de otras partes, de todos los lados, porque querían recibir ese despertar espiritual. Hermanos, Dios lo quiere hacer. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que buscar. Tenemos que clamar. Tenemos que gemir. Sí, Señor, queremos un avivamiento para nuestras vidas primeramente, un avivamiento para nuestra familia, un avivamiento para la ciudad. Y qué lindo, hermano, que veamos cómo pasó en las ciudades. Se convertían los profesionales, se convertían los trabajadores, se convertían los delincuentes, se convertían los policías, se convertían los del municipio, los gobernantes. Eso pasó en muchas ciudades. Cuando el Espíritu irrumpe, hermano, es como una bomba atómica. ¿Cuántos pueden entender esto? ¿No? Es como una onda expansiva. Y eso es lo que el Señor despertó, ¿no? Despertó. Y fíjese lo que Dios trajo, ¿no? Ese despertar. Diga conmigo, el fin de la sequía. ¿Qué trajo el despertar? El fin de la sequía. Los cielos se abrieron y empezó nuevamente a llover. Pero terminó la sequía espiritual del pueblo. Esa sequía donde la gente no se quería comprometer, donde la gente no quería tampoco contribuir para la casa del Señor. Esa sequía donde le daban lo mismo, si se construía o no se construía. Bueno, si esperamos tanto, vamos a esperar otro tiempo más. Diga conmigo, un desinterés por las cosas de Dios. Había una sequía espiritual. La gente ya no oraba como antes, ya no se reunían como antes, ya no compartían como antes, ya no estaban motivados como antes, estaban desanimados, desalentados y secos espiritualmente, ¿no? Como me viene a la mente el valle de los huesos secos. Otra ilustración de cómo estaba el pueblo. Dios le mostró al profeta, así está mi pueblo, decía. Están como esos huesos que vos ves en el valle que te hice ver, pero yo puedo darles vida, dijo Dios. Entonces él empezó a profetizar y dijo, espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla sobre esos huesos secos. Y él con sus ojos empezó a ver cómo se juntaron los huesos, cómo se empezaron a armar, cómo se le vino la carne. Y dice la Biblia que se levantó un ejército grande en extremo. Hermano, esa palabra está clavada en mi corazón. Yo tengo ese sentir de que en un momento va a haber, si tenemos ahora 20 personas comprometidas en la iglesia, vamos a tener cientos de personas comprometidas. Y ahí, hermano, explota, ¿amén? Explota la bendición para afuera, ¿amén? No solo para nosotros, sino para afuera. Así que el despertar espiritual fue el fin de la sequía natural y espiritual. Y ese despertar llevó a reconstruir, ¿amén? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y estamos heridos, estamos perturbados, estamos con adicciones, estamos mal,
y el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el Señor empieza a restaurar, el Señor empieza a reconstruir nuestra vida personal. Por eso yo le animo a que usted siempre, cuando venga a la iglesia, busque la alabanza, busque la oración, venga al altar, porque de esa manera el Espíritu Santo le va a restaurar y usted se va a plegar a los comprometidos y a los que hacen una milla más. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ese despertar trajo reconstrucción, porque empezaron a reconstruir cada uno con su oficio, cada uno con su labor. Uno era carpintero, el otro era albañil, el otro venía con tela, las otras mujeres venían con tela, con lino. Todos empezaron a colaborar para que la casa del Señor fuera reconstruida, ¿no? Eso lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trajo eso, ¿no? Dice que fueron animados a trabajar juntos, ¿no? Porque quizás cada uno estaba en la de ellos. Uno estaba con su casita, el otro estaba con su jardín. ¿Vio? No había, dice la palabra de Dios, que tenemos que tener una misma mente, un mismo sentir y un mismo espíritu. ¿Amén? Eso quiere decir que cuando vamos para un lado, vamos todos para un lado. No que van 4 o 5 y los otros van para el otro lado. Entonces, Dios trajo una unidad espiritual para que cada uno en su función reconstruyera en el templo. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros tenemos una función diferente? Y cuando nosotros participamos, la iglesia se expande. Cuando nosotros nos quedamos aquietados, la iglesia queda ahí. No depende de Dios. Dios lo quiere hacer, pero se le ha placido hacerlo con nosotros. Amén. Y cuando nosotros nos rendimos a hacer lo que Dios nos pide, y lo demás viene acompañado. ¿Cuántos entienden esto? Es una lógica que funciona así. Si usted pone algo ahí y me acompaña a Efesios 4:15, o lo podemos leer ahí, Efesios 4:15, fueron animados para trabajar juntos, ¿no? Fíjese lo que dice. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, ¿no? Fíjese, esta es la Reina Valera. Fíjese que el Señor en el 16, a ver, 4:16, dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, amén. Está hablando de una unidad. Entonces, cuando el Espíritu Santo, hermano, viene, nos une, nos da amor unos por otros, nos da tolerancia, nos da paciencia y nos da el sentido corporativo. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Eso es lo que hizo el Espíritu, y entonces todos empezaron a colaborar en el trabajo para la casa del Señor, ¿no? Y fue algo tremendo, ¿no? Que el Espíritu Santo fue la suficiencia, porque Él empezó a animarlo. Fíjese el capítulo 2 de Ageo, versículo 4. Capítulo 2 de Ageo, empezó a animarlos, empezó a alentarnos. El Espíritu Santo es lo que hace, nos levanta, hermanos. Porque a veces estamos caídos, nos sentimos débiles, nos sentimos desanimados. Pero dice la Biblia que cuando nos sentimos débiles, entonces somos fuertes cuando estamos buscando al Señor. Porque el Espíritu Santo nos levanta. ¿Ven? Fíjese lo que trajo el Espíritu Santo. Versículo 4, lo tiene por ahí. Dice, pues ahora solo va a haber. ¿Qué dice? Esfuérzate, dice Jehová. ¿Qué más? Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Mirá lo que está a tu lado. Y trabajad, ¿no? ¡Wow! Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! El Espíritu Santo los animó, los alentó, y eso es lo que hace Dios cuando lo buscamos. Por eso, hermano, cuando venimos a la casa del Señor, a veces venimos luchados, venimos caídos, vayamos a la presencia de Dios. Descansemos en Él, confiemos que Él va a hacer.
No nos adelantemos las cosas. Tengamos fe que Dios nos quiera restaurar por medio de su Espíritu, que Dios nos quiere animar y que Dios nos dice, mira que te mando que te esfuerces. Esforcémonos en orar, esforcémonos en leer la palabra, esforcémonos en congregarnos. Hagamos una milla más que el resto, porque Dios va a usar a aquel que esté dispuesto. Amén. Dios quiere usar a todos, pero Dios va a usar a aquel que está dispuesto. Y el avivamiento que comenzó en el aposento alto, en los 120, donde estaban esos hombres, algunos incrédulos, otros más llevados, otros miedosos, dice que el Espíritu vino sobre ellos y no los paró nadie. Y fueron encendidos, hermano, en extender el reino de Dios. Si usted busca Hechos capítulo 2, versículo 11, vemos lo que hizo un avivamiento en ese lugar. Fue un avivamiento del Espíritu Santo, como les decía, esos avivamientos que sucedieron unos años atrás o en la historia, también sucedió en el tiempo donde estaban los apóstoles, 2:11. Fíjese que aquí Pedro, si usted lo lee, Pedro le estaba diciendo, esta gente que ustedes ven, porque ellos decían, están borrachos esto, porque estaban así, ¿vio? Y hablaban en otras lenguas. No, están llenos del Espíritu. ¿No? Porque en el capítulo 2 dice que el Espíritu Santo vino como un viento recio, llenó la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y esos 12 se expandieron por todo el mundo hasta hoy. 12, 70, 120, 500, 3000, esos son los números que nos da la Biblia. Empezó a extender el Evangelio gracias a hombres y mujeres que fueron despertados por el Espíritu. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ser despertados por el Espíritu? Oh, pastor, déjeme a mí acá que estoy cómodo. Yo voy a casa, miro Netflix. Todos somos llamados, hermano, a servir al Señor. Amén. No hay nadie que se salve. No, pastor, que la costilla, que la cadera. No. Podemos interceder, podemos clamar. ¿Cuántos saben que la intercesión es poderosa? Necesitamos, miren, las intercesores son como las columnas naranjas estas. Necesitamos más intercesores. Quizá usted no puede correr, pero sí puede orar. Puede dar una palabra de ánimo a alguien que no viene. Puede estar intercediendo por las diferentes necesidades. Infinidad de cosas que se pueden hacer para servir al Señor. El servicio al Señor no pasa por ser un predicador o cantar lindo o tocar un instrumento. Hay infinidad de cosas que podemos hacer. Si usted mira, los que colaboraban, muchos de ellos eran gente de oficio. Eran artesanos, eran albañiles, eran pintores, eran personas que cosían telas, eran personas que cada uno contribuía con lo que tenía, ¿no? Y yo me gozo, ¿no? Hoy nos gozamos con mi esposa porque personas nuevas que están llegando a la iglesia ya tienen la disposición de servir. Queridos, porque son personas que hace poco que están, ya sienten que tienen que hacer algo para colaborar en la casa del Señor y en la obra del Señor. ¿Quién lo hace eso, hermano? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Porque al espíritu de vagancia hay que reprenderlo. Cuando dicen, fuera en el nombre de Jesús, salga. Pero dice la Biblia que trabajar con el Señor, ¿no? Trabajar. El obrero del Señor tiene que ser esforzado, valiente, es el primero que llega y el último que se va, es el que hace una milla más, es el que empuja el reino. Y los comprometidos. Yo le decía, hombre, le digo, mira, esta iglesia está sostenida por gente comprometida. Tenemos cerca de 20 algo de familias que están comprometidas con sus dones, con su servicio, con sus ofrendas, con su tiempo. Si no, no estaríamos acá. Y después Dios bendice a todo el resto por los comprometidos. Los demás son bendecidos por los comprometidos, pero Dios va a bendecir a todo el que se compromete, porque dice que el Señor es el que premia a los que le buscan y el que va a galardonar, el que va a premiar a los que son fieles y a los que son servidores, porque el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y Dios nos llama a servir, a contribuir con lo que nosotros podemos para la obra del Señor. ¿Qué trae
13, algunos se burlaban. Y después, en el versículo 16, no se lo voy a leer todo, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, trajo un mensaje para 3.000 personas. Le dijo, esto que ustedes ven es lo que Dios nos habló por el profeta Joel, que iba a derramarse el Espíritu sobre toda persona. Esto que están viendo, y eso que pasó, luego pasó a la historia, a través de los años, y seguirá pasando donde hay un remanente que tiene hambre por la presencia de Dios. Olvídese, hermano, si hay una iglesia tibia, que no ora, que no busca, que no ayuna, que no tiene santidad, que haya un avivamiento. Decir la literatura olvidada. Ni hay avivamiento en la persona, ni hay avivamiento en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay desinterés, hay frialdad, hay adormecimiento, hay tibieza, no pasa la naranja, como dice el chico. Pero donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y se manifiesta lo sobrenatural, lo que solo Dios puede hacer. Que no lo puede hacer el hombre. Porque lo sobrenatural lo hace Dios. La gloria es solo de Él. Nosotros solo somos vasos de barro. Nada más. Fíjese que produjo un despertar esto. En el versículo 16, Juan 2:16 dice, mas esto es dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de siervos, escuchen, sobre mis siervos, ¿qué más? A ver la chica, y sobre mis siervos en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¡Wow! El espíritu es para el chico y la chica, ¿eh? Para todos. El Señor lo dijo, y el Señor lo que dice, el Señor promete. ¿Amén? ¿Y qué produjo ese derramamiento? Arrepentimiento. Si usted mira en el versículo, vamos a ver el 37, escuchen. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y que recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Diga conmigo, trajo arrepentimiento y trajo bautismo. La gente llegaba dolida por sus pecados, arrepentida, diciendo, esto que estoy viviendo son las consecuencias de todas las cosas malas que hice y que le di la espalda a Dios, pero ahora me arrepiento. Y el Señor lo perdonó y lo llena con el Espíritu. Eso produjo el despertar espiritual en la iglesia apostólica. También produjo, hermano, el deseo de aprender la palabra de Dios. 42. Dice que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la enseñanza. Cuando hay un avivamiento, la gente quiere aprender la palabra, no se conforma, quiere más. Gloria a Dios. Y compartían, dice que el Espíritu trajo la comunión, empezó a unir a la iglesia. Tenían un cariño, un afecto, que la gente de afuera decía, ¿cómo se quieren tanto esto? Si antes vivían peleando con medio mundo, pero el Espíritu Santo trae unidad. Amén. Dice que comían el pan con alegría y con sencillez de corazón, tenían comunión unos con otros, se relacionaban. Eso es lo que trae un despertar. Hermano, necesitamos volver a eso. Necesitamos volver a eso. Trajo también, hermano, un deseo de compañerismo. Un deseo de compañerismo, una necesidad de decir, soy parte de un cuerpo. No soy una mano que anda sola, ni un pie que va. Somos un cuerpo, la iglesia, como dice la Biblia. No podemos vivir separados del cuerpo. Si usted la mano la corta y la separa, ¿qué pasa? Se echa a perder. Si usted agarra un pámparo y lo corta y lo separa de la vida, ¿qué pasa? Se seca. La unidad del compañerismo es algo que produce el espíritu en aquellos que buscan a Dios. Eso es importante, lo que produjo el despertar espiritual. Y terminando, señales del poder de Dios. Señales del poder de Dios. Hermano, cuando hay unidad, el Espíritu Santo se mueve y hace cosas. A veces uno escucha, cada tanto escucha, de gente dice, bueno, pero las caídas no son de Dios. Uno ora y
¿Por qué nos asombramos de las lenguas? ¿Por qué nos asombramos de las caídas? ¿Por qué nos asombramos cuando personas son transformadas por el poder de Dios? Si Dios es un Dios sobrenatural. Dios, hermano, no saben creerlo. Tampoco nos vayamos para el otro lado, cuando me entienden. No, yo porque a veces no tengo una sopa, el Señor me dijo y el Señor no te dijo nada. Hermano, la palabra no nos confunde, la palabra profética más segura. Puede ser amén. Pero Dios es un Dios sobrenatural. Y tiene que haber también fruto de aquellos que ministran. Porque también dice la Biblia que mucha gente va a amar en lo sobrenatural, pero un día Dios le va a decir, a vos no te conozco, apartate de mí, se puede demandar. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Y a él no se le escapa nada. Si lo hacemos en el corazón, ¿qué nos motiva para hacer lo que hacemos? Es lo bueno. Si hay sinceridad, si hay honestidad, Dios respalda y tendremos el premio, o se refiere. Pero si lo hacemos con otra motivación, habrá cosas sobrenaturales, Dios lo hará con misericordia, pero el que lo hace se va para el otro lado, para el hombre. ¿Cuántos comprenden esto? Así que tengamos cuidado. Y pertenencia y adoración. ¿Qué produjo el Espíritu Santo con este término? Pertenencia no es la iglesia, es mi iglesia. Son mis hermanos. Eso es pertenencia. Por eso es importante también corregir el vocabulario. Es mi iglesia, son mis hermanos. Donde van mis hermanos, ahí va la iglesia. Gloria a Dios, pertenencia. Y con este versículo terminamos y oramos. 45, 2:45. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser santo. Esto es lo que trajo el Espíritu Santo. Compañerismo, pertenencia y adoración. La adoración debe hacerse de corazón, debe hacerse con entendimiento de lo que canta. Por eso el Espíritu Santo produce estas cosas que nos benefician personalmente, benefician a la iglesia y benefician al pueblo. Porque la gente empieza a hablar bien de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque hay buenos testimonios. Si hay malos testimonios, ¿qué pasa? La gente dice, si los que están ahí son como este que me deben plata y que... No, déjame, me quedo mirando a Netflix. Tenemos que ser testimonios, como dicen. Dios nos ayuda cada día a cambiar, y a poquito. Pero estamos creyendo que el Espíritu Santo va a hacer esa obra que nosotros no tenemos a veces la fuerza para hacer. Porque no podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Pero sí el Espíritu Santo nos puede transformar. Y en esta noche vamos a orar para que el Espíritu Santo traiga un despertar en vos, en mí y en todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y vuelvan un fuerte aplauso. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quiero invitar a los músicos que puedan subir y hermanos, vamos a hacer un altar.